Estos son los materiales que voy a utilizar para hacer un farol. Tenemos 2 tapas de plástico, un tapón, un envase de plástico y una lata, aparte del frasco. Aquí tendríamos la tapa y aquí tendríamos la base. Voy a empezar por la tapa. Voy a ir pegando con silicona caliente estas tapas de plástico y aquí le voy a poner un tapón. Así le damos volumen y altura. Con una cucharita lo que voy a hacer es quitar el excedente de silicona para que no se vea. En la base voy a poner este aro metálico que en realidad es una lata de atún, la podéis poner perfectamente. Vamos a hacer una pasta de textura. Vamos a mezclar pintura acrílica en color blanco con bicarbonato. 2 partes de pintura, una de bicarbonato. He hecho bastante cantidad porque lo voy a utilizar en varios proyectos. Con el tiempo esta mezcla se va a poner cada vez más espesa, así que es mejor utilizarla los 2 primeros días. El bicarbonato va a permitir que la pintura se adhiera en superficies no porosas como es el vidrio. Eso sí, luego nos va a dejar textura. Yo primero lo aplico con un pincel y luego lo acabo de dar una textura más homogénea con una esponjita a toquecitos. He puesto cinta en este frasco porque solo voy a pintar la parte de arriba y de abajo. Voy a quitar la cinta justo después de pintar con la pintura aún fresca. Ahora con esta misma mezcla voy a pintar la base. Voy a hacer lo mismo, primero aplico con un pincel y luego le voy a dar toquecitos para dar también más textura con una esponja. A la tapa le he dado varias capas porque como tiene colores y estos son oscuros los he tenido que tapar. Al frasco también le vamos a hacer efecto de esmerilado casero. Para ello vamos a utilizar barniz en acabado mate. Para potenciar el mate le voy a añadir un poquito de maicena, que es harina fina de maíz. Así tendré que darle menos capas con el barniz. Vamos a deshacer completamente la maicena. Para mí la forma más fácil de hacerlo es con un pincel. Así nos evitamos grumos. Podemos dejar la mezcla tal cual o añadirle un color. Yo le voy a añadir pintura acrílica en color blanco, 2 gotitas solo. La aplico con una esponjita a toquecitos. Primero le voy a dar por toda la superficie con esta esponja. Antes de que seque, vamos a darle con una esponjita limpia para quitar el excedente de producto y así nos va a quedar también una capa más homogénea. Así quedaría con una capa, pero yo le voy a dar 2. Una vez seco, lo que voy a hacer es barnizar. Esta vez voy a utilizar barniz en acabado brillante. Es barniz al agua. Y le vamos a dar una capa por todas las piezas. Voy a pintar estas siluetas en forma de hoja porque en la tapa todavía se distingue el nombre de la marca. Y así de paso le damos un toque decorativo. Con cola Block voy a pegar la tapa al frasco. Le ponemos una vela, unas decoraciones navideñas y tenemos este farol que ha quedado precioso, súper elegante y con materiales que tenemos por casa. Ya veis, latas y envases de plástico. Voy a hacer este farol con este envase de vidrio, esta lata con su tapa y otra tapa de lata y para arriba un tapón de plástico. Empiezo pegando todas las partes de la tapa. Me gusta utilizar tapones de plástico por si luego quiero perforarlos para ponerles una anilla de alambre. La base va a ser la lata al revés y la voy a reforzar por arriba con esta tira de cartón, que es cartón finito del de las cajas de cereales. Le voy a dar 2 vueltas que voy a pegar con silicona caliente y luego con la misma silicona caliente lo voy a pegar a la base de la lata. Este paso es para que el frasco quede mejor sujeto. Así le damos un sitio donde apoyarlo. Para reforzar el cartón voy a poner una cinta de papel que es
cinta de carrocero o cinta de enmascarar por encima, que tape el borde y así si pintamos que no se abra. Y voy a utilizar pintura acrílica mezclada con bicarbonato. Ya sabéis, 2 partes de pintura, una de bicarbonato. Esta mezcla es de color blanco porque he hecho de más y porque quiero pintarlo de rojo, y si hago la mezcla en rojo va a quedar más bien rosa. Así que prefiero darle la textura con esta pasta y luego ya pintar. Primero aplico con un pincel y luego con una esponjita. Como este proyecto es navideño, vamos a hacer un color rojo oscuro. Aquí tengo un rojo al que le voy a poner un poquito de verde oscuro y así vamos a oscurecer, porque el rojo se puede oscurecer con el verde porque es su color complementario. Y ahora con este color tan bonito vamos a pintar la base y la tapa. Tened en cuenta que tiene bastante textura por el bicarbonato, así que hay que tener cuidado y daremos pinceladas en varios sentidos. Una vez seco vamos a barnizar. Yo voy a barnizar con barniz al agua en acabado brillante. Lo podríamos dejar tal cual, pero yo quiero darle un poquito más de profundidad. Después de barnizar le voy a aplicar betún de Judea en crema, porque así, como ya está la superficie barnizada, puedo rectificar. Le voy a dar sobre todo en bordes y esquinas. Yo lo aplico con un pincel de cerdas duras y quito el excedente con una toallita húmeda. En la base lo voy a aplicar sobre todo en la parte de arriba y de abajo, para darle más profundidad. Pego la tapa a la parte de abajo del frasco. Aprovechando que este frasco es ancho, aparte de ponerle una vela LED, le he puesto este árbol de Navidad, un abeto en miniatura, que os enseñé a hacer en otro tutorial. Y quiero que queda muy especial así, con este paisaje navideño, y de noche queda precioso. Así a oscuras realzamos aún más. Voy a hacer un farol navideño enorme porque ya el frasco es muy grande, es de 1 litro. Luego tengo para la base esta lata simplemente, y para la tapa 2 tapas de metal y este tapón de plástico. Empezar por la tapa, que voy a pegar con silicona caliente. Ponemos la silicona con cuidado por el borde y lo colocamos para que se pegue bien. Y en el plástico lo mismo. Voy a reforzar la base con esta tira de cartón para que cuando ponga el frasco no se mueva. Es una tira de cartón de unos 2 centímetros, de cartón finito. Le voy a dar 2 vueltas para que sea más gruesa y la pego simplemente con silicona caliente. Y luego este mismo aro de cartón lo voy a pegar a la base con silicona. Y una vez esté bien pegado lo voy a reforzar con cinta de carrocero o cinta de enmascarar. Tenemos la estructura, es decir, la base y la tapa. Vamos a dar una capa de esta mezcla de 2 partes de pintura acrílica y una de bicarbonato. Le doy con la esponja porque así también tiene más textura. Va súper bien esta mezcla para la tapa porque así no se distinguen las 3 piezas, sino que va a aparecer una pieza sólida. Una vez seca esta imprimación con textura, vamos a pintar. Yo lo voy a hacer con pintura a la tiza en color verde mint. También podéis utilizar pintura acrílica. Pintamos la base y por supuesto también la tapa. Una vez seco vamos a barnizar con barniz
en acabado brillante. Primero lo voy a envejecer con betún de Judea en cera. Lo voy a aplicar con un pincel de cerdas duras, sobre todo en los bordes. Si queréis un acabado más acentuado, lo que tenéis que hacer es aplicar y dejarlo un ratito. Y luego ya con una toallita húmeda quitamos el excedente. Si queréis un efecto más sutil, lo que tenéis que hacer es aplicar el producto y quitar el excedente inmediatamente con una toallita. Ahora voy a pegar la tapa a la base del frasco y le voy a dar un toque de luz con esta cera en color oro. También podéis utilizar pintura acrílica metalizada en color oro. Lo voy a poner sobre todo en los bordes. Le voy a pegar este adorno navideño y lo voy a complementar con algunos elementos naturales como esta piña, y aquí tengo como una especie de bellotas que recogí de un bosque y los tengo para todos los años de Navidad. Y le vamos a poner el interior estas luces que van a pilas y va a quedar como un farol navideño, pero con unas luces más bonitas. Me gusta sin luces, pero ya cuando tiene las luces puestas queda como una lámpara de ambiente preciosa y además súper decorativa. La podéis dejar en cualquier rincón de la casa.